11 tropiezos. Mareado y debilitado por el hambre, con las extremidades entumecidas y los dedos raspados y magullados por una docena de caídas mientras intentaba avanzar por el difícil terreno montañoso, Nick Willy daba paso tras paso obstinadamente y seguía adelante a trompicones. Ya ni siquiera estaba seguro de hacia dónde se dirigía, solo adelante. Una parte de su ser únicamente deseaba dejarse caer al suelo y perecer, librarse del dolor y del vacío que sentía tanto en el estómago como en la cabeza. Los últimos días habían sido horribles para el pobre enano de la ciudadela Felbar. No tenía comida, aunque agua podía encontrar de sobra. Llevaba la ropa con desgarrones por muchos sitios como resultado de las caídas, incluida una que lo había hecho bajar rebotando 10 metros por una cuesta pedregosa. Esa caída lo había dejado inconsciente casi una hora, además de desarmado. En algún momento del descenso Nick Willy había soltado la espada corta y la suerte había querido que el arma rebotara y fuera a parar a una oquedad, en realidad una grieta profunda entre dos inmensas losas de granito. Después de recuperar el sentido, el enano había desandado sus pasos y había acabado por encontrar el arma, pero, ¡ay!, se hallaba fuera de su alcance. Había cogido una rama pequeña para desplazar la espada a una posición desde la que fuera más fácil de cogerla. Sin embargo, la espada había resbalado desde la precaria situación en la que reposaba y había caído tintineando a otra zona más honda de la grieta. Nick Willy, que de todas formas nunca había sido gran cosa como guerrero, se encogió de hombros con impotencia y la dio por perdida. No le hacía gracia la idea de ir desarmado por territorio hostil, con feos orcos en derredor, pero sabía que no podía hacer nada más. Así, al igual que había hecho al contemplar la explosión de Nazgûl y la retirada de los enanos, Nick Willy se encogió de hombros con resignación, simplemente. Continuó caminando en dirección este, aunque las trochas lo iban conduciendo más al norte de lo que habría querido. Al cabo de unos días, el enano solo avanzaba a trompicones y casi a ciegas. Repetía Survin sin cesar, una y otra vez, como un recordatorio, pero la mayoría del tiempo ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra, únicamente la obstinación enana era lo que lo mantenía en movimiento. Un pie detrás de otro. Entonces caminaba por terreno más llano, aunque apenas era consciente de ello, de modo que progresaba con más velocidad. Al principio del viaje había caminado de noche y en las horas diurnas se había escondido en covachas poco profundas, pero después ya todo le pareció igual. No importaba. Nada importaba excepto mover primero un pie y luego otro, y repetir la palabra Survin. Mas, de repente, algo cobró importancia. Le llegó con la brisa. No era una imagen ni un sonido, sino un olor. Alguien cocinaba. El estómago del enano rugió en respuesta, y Nick Willy dejó de andar. Hubo un momento de claridad en su mente. En cuestión de segundos, sus pies se movían de nuevo por voluntad propia, al parecer. Giró a un lado, no sabía si a derecha o a izquierda, o en qué dirección. El aroma a carne cocinada lo arrastraba inexorablemente hacia adelante. El enano se inclinó en esa dirección a medida que caminaba y empezó a lamerse los labios agrietados, sucios. Los sentidos se le despertaron más cuando vislumbró la lumbre y al tocinero piel de un color amarillento enfermizo, mata de pelo negro despeinado y saliente mandíbula inferior. No había nada que despejara más a un enano que ver a un goblin. La criatura no parecía haberse percatado de su presencia. Estaba en cuclillas e inclinada sobre el agujero de la lumbre y vertía un poco de jugo que tenía en un cuenco de piedra. Nick Willy se relamió otra vez al ver el espeso aderezo que salpicaba sobre la carne oscura y jugosa. Pierna de cordero, pensó Nick Willy, y el baqueteado enano necesitó hasta el último resquicio de control para no gemir en voz alta ni arremeter ciegamente, sin más. Se mantuvo en su puesto de observación el tiempo suficiente para echar una ojeada a derecha e izquierda. Al ver que no había por ahí más monstruos, el enano se lanzó a la carga, gachó la cabeza y corriendo directamente hacia el cocinero goblin, que seguía sin reparar en él. El goblin se enderezó y después se giró hacia atrás con curiosidad, justo a tiempo de recibir el impacto del enano volador en un hombro. Los dos salieron lanzados, golpearon el espetón y esparcieron chispas de la lumbre. Se dieron un trompazo de aupa, el cuenco dio volteretas en el aire y casi todo el jugo caliente salpicó en la cara del goblin. La criatura aulló de dolor por las quemaduras e intentó incorporarse, pero Nick Willy le agarró el flaco cuello con las dos manos. Luego, le levantó la cabeza y la golpeó contra el suelo varias veces, tras lo cual se levantó a trompicones y dejó al goblin lloriqueando y hecho un ovillo en el suelo. También la pierna de cordero había acabado en el suelo y había rodado por la tierra, pero el enano ni siquiera se paró para limpiarla. La agarró con ambas manos, le clavó los dientes con ansiedad, y fue arrancando grandes bocados de la jugosa carne que se tragaba sin apenas masticar.
Después de engullir unos cuantos bocados, Nick Willy paró lo suficiente como para volver a respirar y saborear la carne. A su alrededor estalló un griterío. El enano se incorporó a trompicones y echó a correr. Una lanza le pinchó el hombro, pero no se le clavó. El sentido común le habría aconsejado que tirara la carne y corriera con todas sus ganas, pero, con el hambre que sentía, Nick Willy estaba muy lejos de actuar con sentido común. Aferró la pierna de cordero contra su pecho como si se tratara de su único hijo y apretó a correr esquivando rocas y árboles en un intento de poner el mayor trecho posible entre él y los monstruos que lo perseguían. Salió de un pequeño bosquecillo y resbaló por frenar con brusquedad, ya que se encontraba al borde de una cuesta no demasiado larga, pero de pendiente muy pronunciada. Ahí abajo, a apenas unos 15 metros de sus pies, la ancha y brillante corriente del Surbir fluía de forma imparable por el cauce. El río, musitó Nick Willy, y entonces recordó su meta cuando dejó atrás el alto apostadero de la montaña al norte de Mithril Hall. Oh, si pudiera cruzar el río. Un grito a su espalda lo puso de nuevo en movimiento y bajó la cuesta a trompicones, una zancada, dos. Entonces se fue de bruces y se dio un fuerte golpe, y se dobló sobre sí mismo para descender rodando. Cogió velocidad, pero no soltó su preciada carga mientras rodaba y botaba todo el trecho hasta caer con un chapoteo en agua helada. Se puso de pie y vadeó hasta la orilla, donde intentó correr. Algo lo golpeó con fuerza en la espalda, pero el enano se limitó a gritar y siguió corriendo. Si encontrara un tronco, lo arrastraría hasta el río y, a pesar de la maldita agua helada, me aferraría a él y lo empujaría para alejarme de la orilla. Los árboles que vio un poco más adelante parecían prometedores, sin embargo los gritos sonaban más cerca, y Nick Willy temió que no lo conseguiría. Y por alguna razón que no acababa de entender, movía las piernas cada vez más despacio y le hormigueaban como si se le hubieran quedado dormidas. El enano se paró y miró hacia abajo, vio su sangre que goteaba en el suelo entre los pies bien separados. Echó la mano hacia atrás y fue entonces cuando comprendió que el golpe que había sentido no era ni mucho menos un puñetazo, porque su mano sujetaba el astil de una lanza goblin. Signo de exclamación abierta o, Moradin, me tomas el pelo, dijo Nick Willy, que cayó de rodillas. Detrás se oían los gritos y ululatos de los goblins a la carga. Bajó la vista hacia las manos, a la pierna de cordero que sujetaban, y encogiéndose de hombros, se la llevó a la boca y arrancó otro pedazo de carne. Sin embargo, no se lo tragó tan deprisa, sino que lo masticó despaciosamente, saboreando la melosidad de la carne, su textura, y la calidez. Se le ocurrió que si tuviese una jarra de aguamiel en la otra mano ese sería un buen modo de que un enano muriera. Sabía que los goblins estaban cerca, pero le sorprendió cuando un garrote se estrelló contra la parte posterior de su cabeza y el impacto lo arrojó de bruces en el suelo arenoso. Nick Willy de la ciudadela Felbar intentó concentrarse en el sabor del cordero, trató de cerrar su mente al dolor. Esperó que la muerte fuera rápida. Y entonces, ya no supo nada más. 12. Engáñame una vez, y sentiré vergüenza. Engáñame 2. No puedo creer que estés pensando en regresar de nuevo a Nesme, manifestó Rannek con gesto ceñudo después de haber llevado a Galenfirt hacia un extremo del campamento. Habían ido durante muchas horas después de la heroica intervención del general Dagna y sus enanos, de regreso a las estribaciones del norte, cerca del punto donde los enanos habían encontrado los túneles que los habrían conducido a Mithril Hall. Signo de interrogación abierta. ¿Vas a hacer que el sacrificio de esos 50 enanos sea irrelevante solo por tu orgullo? Espetó Rannek. Signo de interrogación abierta. ¿Y eres tú el que habla de orgullo? Replicó Galenfirt, y su oponente se replegó un poco al oír aquello. Pero solo fue un momento, y después Rannek cuadró los hombros y sacó el ancho pecho. Jamás olvidaré mi error, Galenfirt admitió, pero ahora no voy a empeorar ese error al meter a todos nuestros efectivos en las fauces de los Trois y los seres de los pantanos. Signo de exclamación abierta. Fueron aniquilados, gritó Galen, y él y Rannek volvieron la vista hacia el grueso del grupo, donde varios los observaban con expresión de curiosidad. Fueron aniquilados, repitió en voz más baja. Entre la carga valerosa de los enanos y la tormenta de fuego de Alustriel, las fuerzas enemigas quedaron destrozadas. ¿Acaso han intentado seguirnos? ¿No? Entonces, ¿no será posible también que los monstruos hayan vuelto a su apestoso pantano? ¿Tan dispuesto a huir estás? Signo de interrogación abierta. ¿Y tú eres tan necio para volver a meterte en la boca del lobo? ¿No te preocupan los que no pueden luchar? Nuestros hijos han de morir porque ni quieres jugártelo a cara o cruz, Galenfirt. Ni siquiera sabemos dónde están las cuevas, arguyó Galen. No podemos deambular por el campo a ciegas esperando encontrar el agujero correcto en el suelo. Vayamos, entonces,
A Luna Plateada, sugirió Randneg. Luna Plateada vendrá a nosotros, insistió Galen. ¿Es que no viste a Alustriel? Randneg se mordió el labio y tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no escupir al hombre. Signo de interrogación abierta. ¿Tan necio eres?, inquirió. ¿Un desagradecido necio? No soy el necio que nos trajo aquí, lejos de nuestro hogar, replicó Galen sin vacilar y en el mismo tono tranquilo que Randneg acababa de utilizar con él. Ese hombre está frente a mí, pensando erróneamente que tiene credibilidad para impugnar mis decisiones. Randneg no parpadeó ni se echó atrás, pero en honor a la verdad, sabía que no tenía respuesta adecuada que darle. No estaba al mando. Los atribulados ciudadanos de Nesme no le harían caso en contra de las órdenes y las garantías del reputado Galen Firth. Siguió mirando fijamente al hombre un poco más y después sacudió la cabeza, se dio media vuelta y se alejó. No permitió que una mueca frenara el suave movimiento de su partida cuando oyó el resoplido desdeñoso de Galen Firth a su espalda. El siguiente amanecer refutó a Galen Firth el argumento que Randneg no había sido capaz de rebatir, pues los exploradores del grupo de refugiados regresaron con la nueva de que una cantidad ingente de Trolls se aproximaba a buen paso por el sur. Al ver la expresión de Galen Firth mientras escuchaba aquel informe desalentador, Randneg casi esperaba que el hombre ordenara a los guerreros que cerraran filas y lanzaran un ataque, pero ni siquiera el testarudo y severo Galen era tan insensato. Levantad el campamento y preparaos para emprender la marcha cuanto antes, instruyó a los que tenía a su alrededor. Se volvió hacia los exploradores. Que alguno de vosotros se encargue de seguir la aproximación de nuestros enemigos, y otros que partan deprisa hacia el nordeste. Encontrad a los exploradores que buscan los túneles a Mithril Hall y asegurad nuestra ruta de escapada. Al terminar de hablar, se volvió para mirar a Randneg con dureza. El otro hombre asintió con la cabeza en un mudo gesto de aprobación. Eso provocó que el semblante de Galen Firth se pusiera tenso, cual si lo tomara como una lisonja insultante. Engatusaremos a nuestros enemigos con el señuelo de una carrera de fondo y los sortearemos para recobrar nuestro hogar, instruyó tercamente Galen a sus soldados, y dejó a Randneg boquiabierto. Cada vez más experto en correr, el grupo de Nesme se puso en movimiento en cuestión de minutos y en correcta formación para que los más débiles se encontraran bien respaldados en el centro de la marcha. Pocos dijeron algo. Sabían que los trolls los perseguían de cerca y que ese día podía ser el último de su vida. Llegaron a un terreno más alto y accidentado a media mañana, y desde una posición estratégica, Galen, Randneg y otros cuantos echaron el primer vistazo a la fuerza que los perseguía. Parecía estar formada por trolls únicamente, ya que entre la muchedumbre que se acercaba no se divisaban las extremidades arboriformes de los seres de los pantanos. Con todo, ahí abajo había muchos trolls, incluidos varios especímenes enormes y algunos de los que tenían más de una cabeza. Randneg sabía que había hecho lo correcto al retirarse, como había sugerido muchas horas antes. No obstante, la satisfacción que pudiera haber experimentado por tener razón se diluyó en el temor de la incapacidad del grupo para dejar atrás a aquella fuerza monstruosa. Haced que sigan corriendo lo más rápido posible, ordenó Galen Firth con voz grave, que, según Randneg notó, albergaba temores similares a los suyos por mucho que el otro no lo admitiera, ni siquiera para sus adentros. ¿Aún no habéis dado con esos túneles? Hemos encontrado algunos, pero no sabemos qué extensión pueden tener, contestó uno de los hombres. Galen Firth se pellizcó el labio con el pulgar y el índice. ¿Y si nos metemos en ellos sin estar seguros de que son los que buscamos y nos encontramos en un callejón sin salida?, prosiguió el hombre. Entonces, daos prisa, ordenó Galen. Que se extiendan líneas de exploradores por el túnel. Buscamos uno que trace una curva cerrada que nos conduzca detrás del enemigo que nos persigue. Tendremos que pasarlo de largo o meternos dentro, pero no hay tiempo que perder. El hombre asintió en silencio y salió corriendo. Galen se volvió para mirar a Randneg. Así que piensas que tenías razón, dijo. Por si sirve de algo, repuso Randneg, da igual. Dirigió la mirada hacia la fuerza enemiga y arrastró la de Galen con la suya. Era imposible predecir una persecución tan tenaz de unos adversarios tan desorganizados e indisciplinados como son los trolls. En todos mis años no son tantos, le recordó Galen. Por eso te engañaron esa noche que dirigías la guardia. Igual que ahora te han engañado a ti creyendo que la persecución no se daría, replicó Randneg, pero hasta a él las palabras le sonaron endebles, y desde luego, la expresión engreída de Galen no hacía pensar que le hubieran escogido. Acojo con agrado la persecución, dijo Galen. Y si me ha sorprendido, lo ha hecho de una manera grata. Los hemos dejado atrás, más lejos de Nesme. Cuando nos encontremos de nuevo detrás de nuestras murallas, dispondremos del tiempo necesario para fortificar las defensas, a no ser que otros trolls nos estén esperando ahí. Tu fracaso te lleva a sobreestimar a nuestro enemigo, Randneg. Son trolls.
Estúpidos y despiadados, pero poco más. Han demostrado una perseverancia mayor de lo que podría esperarse, pero no durará. Tras soltar un resoplido desdeñoso, Galen echó a andar, pero Ranmek lo agarró por el brazo. El jinete se volvió hacia él, iracundo. Signo de interrogación abierta. ¿Vas a poner en juego la vida de toda esta gente por esa presunción? Toda nuestra existencia en Nesme ha sido un juego, durante siglos, replicó Galen. Es lo que hacemos. Es nuestro modo de vivir. Signo de interrogación abierta. ¿O de morir? Si ha de ser así. Galen se soltó el brazo de un tirón, miró unos instantes más a Ranmek, y después se dio media vuelta y empezó a impartir órdenes a quienes estaban a su alrededor. Sin embargo, se interrumpió casi de inmediato, pues alguien entre las filas de refugiados gritó. Signo de exclamación abierta. El hacha. El hacha de Mirabar viene. Signo de exclamación abierta. Alabada sea Mirabar. Gritó otro, y todos los reunidos se sumaron a la aclamación. Ranmek y Galen se abrieron paso entre la multitud para ver qué causaba tal conmoción. Enanos, docenas y docenas de ellos, marchaban en su dirección, y muchos lucían en su escudo la enseña del hacha negra de Mirabar. Era una formación cerrada y disciplinada, que avanzaba con determinación por el irregular terreno. No son de Mirabar, explicó un explorador a Galen entre jadeos y resoplidos, pues había llegado corriendo sin parar para preceder a la fuerza de enanos. La mayoría de ellos son del clan Batlehammer, según afirman. Lucen el afamado emblema de Miramar, el hacha negra, adujo Galen. Y es que fueron en su momento, explicó el explorador, que se interrumpió y se apartó a un lado para observar, como el resto, a los enanos que se acercaban. Un par de guerridos enanos se aproximaba, uno de ellos con una espesa negra, y el otro, anciano y el enano más feo que cualquiera de los hombres libres había visto en su vida. Era más bajo y fornido que su compañero, y le faltaba la mitad de la oscura barba, al igual que un ojo. Su cara rojiza y curtida había visto el nacimiento y el paso de siglos, como supusieron los humanos. El par se acercó a donde estaba Galen, guiado por otro de los exploradores de Nesme. Caminaron hasta encontrarse delante del hombre y el enano más joven dejó caer la cabeza del martillo de guerra en la piedra que había delante y después se recostó pesadamente en el arma. Torgar del Founammer Striker, del clan Batlehammer, a vuestros servicios, se presentó. Este es mi amigo Singles. Llevas el emblema de Mirabar, mi buen Torgar, adujo Galen. Y nos alegra contar con tu ayuda. Éramos de Mirabar, explicó Singles. Nos marchamos para servir a un rey más generoso de corazón. Y eso es todo. Por eso estamos aquí, para respaldaros a vosotros y al general Dagna, que os acompaña. Varios de los humanos que estaban cerca intercambiaron miradas preocupadas y sus expresiones no pasaron inadvertidas a los enanos. Os hablaré de la muerte de Dagna cuando el tiempo permita contar un relato que le haga justicia, dijo Galenfrid mientras erguía los hombros. De momento, el enemigo se acerca deprisa por detrás. Trois, muchos Trois. La mayoría de los enanos intercambiaron comentarios sobre la muerte de Dagna, pero Torgar y Singles mantuvieron el gesto estoico. Entonces, entremos en los túneles, decidió Torgar. Mis muchachos y yo nos las apañamos mejor con esos brutos larguiruchos cuando van bien agachados para no golpearse sus feas cabezotas en el techo. Luchamos contra ellos en los túneles y los rechazamos, convino Galen. Quizá podamos abrir brecha y atravesar sus líneas. Signo de interrogación abierta. ¿Atravesar? Repitió Torgar. Mithril Hall está en la otra punta de los túneles y ahí es a donde nos dirigimos. Nos han llegado noticias de que Luna Plateada se unirá pronto a la lucha, explicó Galen, y ninguno de los que se hallaban a su alrededor se atrevió a señalar que estaba estirando mucho la verdad. Llega el día de la victoria, en que Nesme se reconquistará y la región volverá a encontrarse protegida. Los dos enanos lo miraron con curiosidad un instante, después se miraron el uno al otro y se encogieron de hombros. Da igual, le dijo Singles a Torgar. Sea cual sea la decisión que tomemos, hemos de tomarla desde los túneles. Así que vamos a los túneles, ratificó el otro enano. Signo de exclamación abierta. Pasadizo lateral abierto. Se transmitió a lo largo de la fila de enanos. Signo de exclamación abierta. Prenderles fuego, gritó Singles. 20 enanos de la segunda fila se adelantaron con antorchas encendidas en la mano y, todos a la vez, las lanzaron por encima de Singles y la primera línea de combate, que sostenían una lucha encarnizada con la vanguardia de los Trois. Habían corrido por un largo túnel que desembocaba en una amplia cámara y habían organizado la resistencia en el acceso en forma de embudo, lo que permitía un frente compuesto por una veintena de enanos, mientras que solo unos pocos Trois podían avanzar para luchar con ellos. Los portadores de antorchas apuntaron las teas llameantes a la boca del túnel, más estrecha, donde varios trozos de madera seca, impregnados de aceite, se habían colocado estratégicamente.
El fuego estalló, rugiente. Pocas cosas asustaban a los Trolls, pero el fuego, que superaba sus increíbles poderes regenerativos, encabezaba esa corta lista. Las antorchas hicieron aflojar la persecución de forma considerable, y Singles lanzó a su línea y a los que habían llegado detrás en una carga repentina, devastadora, que obligó a retroceder a los pocos Trolls que se habían quedado atrapados en el extremo más cercano a la conflagración. Un par de ellos reculó hasta las llamas, en tanto que los demás acabaron atravesados o cortados en pedacitos. Los enanos corrieron en perfecta formación. El pasadizo lateral estaba abierto y los refugiados llevaban un buen trecho en camino. Sin embargo, por tercera vez esa tarde, los muchachos de Torgar habían tenido que rechazar la enconada persecución troll. Todos sabían que los monstruos volverían, así que los enanos que encabezaban la línea de retaguardia en la retirada se afanaban en examinar todas las intersecciones y las cámaras para ver si encontraban una posición adecuada para presentar resistencia la próxima vez, cosa que sería inevitable. Desde las filas defensivas de retaguardia del contingente humano, Ranmek lo observaba todo con admiración y gratitud. Sabía que Galen estaba cociéndose en su propia salsa por todo aquello, pues ya habían renunciado a una ruta que seguramente los habría conducido de vuelta al exterior, por delante de los Trolls, y tal vez con terreno abierto hacia Nesme. Pero era Torgar, no Galen, quien estaba al mando. Ranmek y toda la gente de Nesme se daban cuenta de ello. Tras escuchar los pormenores de la muerte de Dauna y su tropa, Torgar había dejado meridianamente claro que los humanos podían separarse de la escolta enana si era su deseo, pero que lo harían bajo su responsabilidad. Signo de exclamación abierta gloria a Dauna y a Mithril Hall. Había dicho Torgar a Galen y a los otros después de escuchar la triste historia. Va a reunirse con su hijo en los salones de Moradin, donde le aguarda un lugar de honor. Intentó ayudarnos a recuperar nuestro hogar, intervino Galen, cuyas palabras provocaron una mirada de Torgar que los enanos solían reservar exclusivamente para los orcos. Lo que hizo fue salvar tu estúpido culo, replicó Torgar. Y si tu intención es intentar de nuevo esa maniobra, entonces el error fue suyo. Pero entiendo esto, Galen Firth de Nesme, Torgar y sus muchachos no cometer la misma equivocación. Cualquier posición que defendamos será teniendo a nuestra espalda los túneles que conducen a Mithril Hall, tenlo por seguro. Y eso había zanjado la cuestión. Ni siquiera el soberbio Galen había discutido más y tampoco había dicho una palabra de refutación a los otros guerreros nesmianos. En consecuencia, Torgar había tomado el mando y los había conducido en la desesperada huida. Corrían hasta que la persecución los obligaba a oponer resistencia, y entonces lo hacían de forma que se tratara de un relampagueante quiebro en lugar de un arranque de batalla. Y Ranmek se alegraba de ello,